Hola, continuando con el tema de dispositivos de flujo estacionario, en esta ocasión resolveremos dos ejemplos referentes a intercambiadores de calor. En el primer ejemplo dice que tenemos un intercambiador de calor de tubos concéntricos con pared delgada de contraflujo que se usa para enfriar aceite de 150 a 40 grados Celsius a una razón de 2 kilogramos por segundo, usando agua que entra a 22 grados Celsius a una razón de 1.5 kilogramos por segundo. Nos piden que determinemos la masa de transferencia de calor en el intercambiador y la temperatura de salida del agua. Entonces aquí tenemos la representación esquemática de dicho intercambiador de calor. Y tenemos el aceite caliente, le vamos a dar la entrada 1, su salida 2, el agua, su entrada 3 y su salida 4. Aquí tenemos que hacer balances de masa individuales debido a que los flujos no se mezclan. Por lo tanto, para el caso del aceite nos quedaría que el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2 y lo voy a representar como flujo másico del fluido caliente. Utilizo el subíndice H para el fluido caliente y en el caso del agua sería el flujo másico 3 es igual al flujo másico 4 y esto es igual al flujo másico del fluido frío. Para realizar el balance de energía tenemos que recordar que en un intercambiador de tubos concéntricos uno de los fluidos va a circular por el tubo y el otro lo hace por el espacio anular entre los dos tubos. Si empezamos a revisar lo que nos da el problema, nos da información del aceite como es el flujo másico de 2 kilogramos por segundo, su calor específico a presión constante y su temperatura de entrada y de salida. Eso nos va a servir para calcular la tasa de transferencia de calor. Vamos a hacer el balance de energía en ese espacio anular. El balance de energía en ese espacio anular nos quedaría de la siguiente forma. Sería flujo másico del fluido caliente, que es el aceite, por su entalpía de entrada, va a ser igual al flujo másico del aceite por su entalpía de salida más el flujo de calor. Entonces, despejando lo que es el flujo de calor, va a ser igual a el flujo másico del aceite que te multiplique H1 menos H2. Como nos dan el calor específico a presión constante, esto se puede expresar de la siguiente forma. Sería flujo másico del aceite por el calor específico del aceite por la diferencia de temperatura T1 y T2. Entonces vamos a sustituir. El flujo másico del aceite es de 2 kilogramos por segundo por el Cp es 2.20 kilojoules sobre kilogramo grado Celsius y la diferencia de temperatura es de T inicial es de 150 menos 40 grados Celsius. Grados Celsius sobre grados Celsius simplifica, kilogramo sobre kilogramo también, kilojoules por segundo es kilowatt. Entonces el flujo de calor sería igual a 484 kilowatt. Entonces aquí está la primera parte.
Ahora nos están pidiendo la temperatura de salida del agua. Para hacer la temperatura de salida del agua, vamos a analizar el tubo. Entonces vamos a hacer el balance de energía en el tubo. En esta sección que circula el agua. Ese balance nos quedaría como el flujo másico del agua por la entalpía 3. Recuerden, la transferencia de calor ocurre del fluido caliente al fluido frío. Entonces sería más el flujo de calor que se acaba de calcular, pues va a ser igual al flujo másico del agua por su entalpía de salida. Acomodando esta ecuación, nos quedaría que el flujo de calor va a ser igual a el flujo másico del agua por H4 menos H3, que es igual al flujo másico del agua por el calor específico del agua por la diferencia de temperatura. En este caso sería T4 menos T3. ¿Sí? Y aquí vamos a despejar la T4, que es la temperatura de salida del agua, y nos quedaría que T4 sería igual a T3 más el cociente de la tasa de transferencia de calor y el flujo másico del agua por el calor específico del agua. Al sustituir los datos que tenemos, vamos a encontrar que la temperatura de salida del agua va a ser igual a 99.2 grados Celsius. El segundo ejercicio nos dice que se debe condensar vapor en el condensador de una central termoeléctrica de vapor a una temperatura de 50 grados Celsius con agua de un lago cercano que entra por la tubería del condensador a 18 grados Celsius y a una razón de 101 kilogramos por segundo y sale de él a 27 grados Celsius. Determine la razón de condensación del vapor en el condensador. Lo que nos piden al referirse a la razón de condensación del vapor es el flujo másico de vapor. Entonces vamos a utilizar la numeración para el vapor. Su entrada va a ser el 1, su salida va a ser 2. En el caso del agua de refrigeración, la entrada va a ser 3 y la salida va a ser 4. Cuando nos pidan el flujo másico de alguno de los fluidos, lo recomendable aquí es realizar el balance de energía en el intercambiador de calor. Primero, pues vamos a establecer los balances de masa. Igual de manera individual, decimos que el flujo másico del vapor a la entrada y la salida es lo mismo y vamos a poner flujo másico del vapor. Y para el agua de refrigeración sería flujo másico 3 es igual al flujo másico 4 y utilizamos flujo másico subíndice W. Y ahora sí, el balance de energía lo vamos a realizar en el intercambiador de calor. Al referirme al intercambiador de calor, tengo que identificar
las entradas y salidas en esto. Entonces, por ejemplo, 1 es la entrada, 3 es otra entrada, 2 y 4 son las salidas. Por lo tanto, nos quedaría, esta entrada sería flujo másico del vapor por H1 más, aquí está la otra entrada, sería flujo másico del agua por H3 es igual al flujo másico del vapor por el H2 más el flujo másico del agua por H4. Hacemos los despejes correspondientes. Nos quedaría que el flujo másico de vapor se multiplica H1 menos H2 va a ser igual al flujo másico del agua de refrigeración que multiplica a H4 menos H3. Andamos buscando el flujo másico, entonces el flujo másico de vapor va a ser igual al flujo másico del agua de refrigeración que te multiplica el cociente H4 menos H3 y aquí iría H1 menos H2. Vamos a buscar las entalpías. Vamos a empezar con las H1 y H2. Aquí nos dice que es vapor, es un condensador, entonces la H1 pues va a ser igual a la Hg a 50 grados Celsius y la H2 es igual, es líquido saturado, es HF a 50 grados Celsius. Como yo requiero H1 menos H2, H1 menos H2 y viendo que H1 es Hg y H2 es HF, esa diferencia pues es el HFG que va a ser a 50 grados Celsius. Este dato lo tenemos de la tabla A4, ¿sí? Del libro de termodinámica de Yunus Engel, y vamos a ver que esa entalpía de vaporización a 50 grados Celsius es de 2382 kilojoules sobre kilogramo. Para determinar la entalpía 3 y la entalpía 4 tenemos la temperatura de 18 grados Celsius y 27 grados Celsius. Vamos a utilizar la aproximación a líquido saturado. Entonces nos vamos a ir a la tabla A4 y de ahí vamos a obtener que el H3 es aproximadamente igual al HF a 18 grados Celsius y el H4 es aproximadamente igual al HF a 27 grados Celsius. Para obtener ambos valores hay que interpolar y a 18 grados Celsius le corresponde 75.54 kilojoules por kilogramo y el H4 es de 113.19 kilojoules por kilogramo. Y al sustituir en esta ecuación vamos a tener que la razón de condensación del vapor es de 1.60 kilogramos por segundo. Y con esto concluimos el análisis de intercambiadores de calor.